Como ya hemos visto para otros cultivos, la forma en la cual vamos a estudiar el cultivo de trigo, que es el que hoy vamos a tratar, es conocer su origen, la producción mundial, los rendimientos medios, los precios del grano y su evolución histórica, la composición química del grano, el valor agregado actual y la cadena de valor, la comercialización, las bases de comercialización, la morfología del cultivo, los factores determinantes y limitantes y reductores del rendimiento, todo lo que viene a ser prácticas agronómicas, mejoramiento, objetivos presentes y tendencia, y finalmente la cosecha, maquinaria necesaria y la identificación de pérdidas de cosecha. Con respecto al origen del trigo y al área de producción mundial actual, recordemos que el trigo tiene como nombre científico Triticum estivo, no trigo pan. El origen es de la Mesopotamia, entre 6.000 y 10.000 años antes de Cristo ya se conocía este cultivo, en la zona del Éufrates y del Tigris, y es donde se producía. Luego se expandió a nivel mundial, generado también por el mejoramiento y fundamentalmente a partir de la Revolución Verde, donde se logró detectar aquellos genes de enanismo y producir los actuales cultivares de menor altura, que fundamentalmente evitaban el vuelco y por lo tanto permitían el uso de la fertilización nitrogenada, que esto ha permitido un incremento del rendimiento. Para entender la oferta de trigo a nivel mundial y fundamentalmente el mercado, es bueno tener en claro que el cultivo se planta a nivel mundial, como vimos en la diapositiva anterior, y aquí podemos observar cuáles son las fechas de siembra del trigo primavera y del trigo, la cosecha del trigo, la siembra del trigo de verano o de invierno, como también se lo puede llamar, depende de las estaciones en las cuales uno se lo mira, pero tenemos que para la condición de Argentina, la cosecha del trigo se hace a partir del mes de noviembre y diciembre, y si vamos a la zona sur de provincia de Buenos Aires podemos llegar en enero y febrero. La siembra del trigo se hace desde el mes de mayo hasta el mes de agosto, dependiendo también la zona triguera. Para lo que es Entre Ríos, vamos a ver que mayo y junio son las fechas óptimas. Y si miramos las cosechas, vemos que tenemos, si miramos Asia, la India, miramos Ucrania, el mes de julio-agosto, la India vemos de marzo a mayo, si miramos China de julio-agosto, si miramos Francia de lo que es junio a septiembre, lo cual de alguna manera asegura o provee una oferta de trigo a nivel mundial durante todo el año. Aquí en esta gráfica podemos observar el panorama mundial de trigo, una proyección para el 2021-22, que es realizada a partir de los datos que brinda Luz del febrero 2022, que tiene que ver con que el principal productor de trigo, China, en primer lugar, segundo India, tercero Rusia, cuarto Estados Unidos, y después podemos ver ahí cuáles son los principales jugadores en el mercado mundial. En el caso de Rusia es el primer exportador mundial, Estados Unidos como segundo exportador mundial, Canadá como tercer exportador mundial, y dentro de los países de mayor importación, primer importador Egipto, segundo importador Indonesia y tercer importador Brasil. Y ahí en el 10.º lugar se encuentra México a nivel de importación. Vemos que la producción total de trigo fue alrededor de 770 millones de toneladas, de las cuales entre export e import se comercializan alrededor de 208 millones de toneladas. Y también podemos observar en el gráfico de la derecha abajo cuál ha sido la producción mundial, y venimos con años de muy buenos niveles de producción mundial. Si miramos el 2012-2013 con una producción pobre de 650 millones de toneladas, en la actualidad con 776 millones de toneladas hay crecimiento importante a nivel mundial. No quiero dejar de remarcar de que el principal o el tercer importador mundial de trigo es Brasil, y nosotros estamos al lado de Brasil.
Brasil importa 6,7 millones de toneladas, con lo cual la importancia que tiene Argentina a la hora de poder proveer este producto que cada vez es más demandado en el caso de Brasil. Aquí en estas dos gráficas podemos observar primero en la de la izquierda cuál es el valor a febrero del 2022 del trigo. Hay una frase o una sigla que dice FOB, que proviene del inglés, Free on Board, libre sobre el barco del puerto de origen. Y ahí vemos la evolución de precios para países como Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos, donde vemos que al mes de agosto del 2022 existe una tendencia a incrementar los precios con respecto a la misma fecha, agosto del 2021. Esto puede tener varios motivos, entre los cuales podemos tener el incremento de la demanda, la baja producción, pero fundamentalmente, si nos vamos a los últimos meses, mucho tuvo que ver el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, teniendo en cuenta que Ucrania es uno de los principales productores de trigo en Europa. Si vemos el gráfico de la derecha, vamos a ver la proyección de precios para el mercado interno de trigo en Argentina. Ahí tenemos para varios años. Y como se observa, no existe un patrón, si bien ya dijimos que la fecha de plantación van del mes de mayo a julio para nuestra zona y se extiende hasta agosto para lo que es Argentina hacia el sur de la zona triguera. Vemos que el comportamiento en cuanto al precio del mercado interno es variable y no repite un mismo modelo a través de los años. Para una mayor información, ya hemos hablado al comienzo de que el principal tipo de cultivo de trigo que se llama en Argentina es el trigo pan o Triticum aestivum, del cual se obtiene la harina fundamentalmente, y Argentina consume alrededor de 77 kilogramos por habitante por año de este producto. Y después también tenemos el trigo tipo candial, Triticum turgino durum, destinado a la producción de sémolas, fundamentalmente para la producción de fideos, más conocido como trigo fideo, y algunos trigos blandos de coloración blanca, harinas para la elaboración de galletitas dulces, entre otros usos, pero fundamentalmente en Argentina el trigo pan representa o tiene la mayor superficie, alrededor del 95-92% del total plantado. Dentro de lo que es trigo pan podemos diferenciar dos tipos, el trigo de alta calidad o trigo plata, después vamos a ver el estándar de comercialización, es aquel que tiene un pH o peso hectolítrico de 79 gramos por hectolitro, proteína del 13% y gluten 23%, y si bien nosotros no vamos a ver los parámetros de calidad, pero uno de los parámetros se llama Fine Number y tiene que ver con la actividad amilasa, que tiene que ser 350, en aquellos trigos que, por ejemplo, se demora la cosecha y tenemos condiciones de lluvias y esto genera una alta humedad, puede generar brotado, y justamente lo que mide el Fine Number es la actividad amilasa o amilásica que tiene el grano. Con respecto a la evolución histórica del área sembrada y los rendimientos del trigo en Argentina, ahí podemos observar que en el año 1928, en el gráfico de la izquierda, llegamos a tener 9 millones de hectáreas, producto de un importante incremento de la población también en términos de inmigrantes, allá de 1890 para adelante, 1870 las primeras colonias agrícolas, como ya creo que hemos mencionado en otras clases, y luego con variaciones, ¿no? Pero hasta el día de hoy nunca hemos logrado tener 9 millones de hectáreas, estamos en 6 millones, .7 de hectáreas, pero nunca hemos llegado a este nivel de superficie plantada. En el gráfico a la derecha podemos ver la superficie plantada en las barras celeste en millones de hectáreas, que en el año 22-23 estimamos 6.200.000 hectáreas, y en la línea ver la producción, estamos hablando de 22 millones de toneladas para la campaña 21-22, y tengamos en cuenta que estas últimas campañas hemos sido afectados por el fenómeno meteorológico La Niña, lo cual representa menor cantidad de lluvia durante la estación de crecimiento, fundamentalmente en los cultivos de verano, pero esto también afecta al llenado del suelo, fundamentalmente en esta etapa temprana
de implantación del cultivo, donde existen varios trabajos que muestran la correlación que existe entre el agua acumulada a inicio de el cultivo y la producción. La estimación para esta campaña 22-23 es algo menor, de alrededor de 21 millones de toneladas, pero está claro que con respecto a la campaña 12, 13, 14 había un incremento importante de producción y aquí las políticas económicas, en algún momento el trigo se limitaba a la exportación, entonces eso redujo la cantidad de área sembrada y luego por cambios de política también ha generado nuevamente un incremento de la superficie, hoy manteniéndose con valores cercanos a los 6 millones o superando los 6 millones de hectáreas. Con respecto a lo que es la evolución del rendimiento, esto podemos tomarlo a nivel mundial, desde fines del 1800 hasta el 1960. Tuvimos en Argentina, como mencioné, un récord de producción en el 1928 con 9 millones de hectáreas. Durante ese periodo de tiempo, de 1900 que se tiene datos hasta el 1960, hubo un rendimiento o un incremento del rendimiento mejor expresado de alrededor de 12 kilogramos por hectárea por año. Fines de los 60, mediados de los 60, inicia la Revolución Verde, con la introducción de los trigos seminanos a partir de inhibir la producción de gibberellina a nivel genómico. Esto generó la posibilidad de que los trigos tengan un mayor índice de cosecha y por lo tanto permita, entre otras prácticas, el incremento de la disponibilidad de nitrógeno, que está muy asociada al rendimiento del cultivo, y logramos incremento hasta finales del año 2010 de alrededor de 34 kilogramos por hectárea por año. Con lo cual el trigo tiene todavía un potencial de crecimiento en rendimiento. Vamos a ver cuál es el rendimiento que se logra a nivel país en diferentes áreas productivas, pero tenemos posibilidad de crecer en rendimiento aún en este cultivo. Aquí en esta gráfica podemos ver el rendimiento promedio mundial. Argentina está alrededor de los 3,2, 3,5 toneladas por hectárea. Tenemos países de muy alto rendimiento, es Irlanda. Vamos a ver cómo son las condiciones ambientales que pueden generar o favorecer justamente el rendimiento del cultivo. Caso de Irlanda con 9,8 como tonelada, algunos de los países insignia como Alemania con alrededor de 7 toneladas, al igual que Francia. Podemos pensar que nosotros en los mejores ambientes de Argentina, sur de provincia de Buenos Aires, podemos tener rendimientos de estos valores por encima de las 7 toneladas. Y lo que es en los últimos años, dado fundamentalmente una mejora del ambiente, cuando hablemos de desarrollo, vamos a explicar la relación entre justamente lo que es la radiación de la temperatura, que es el índice Q, que es un desarrollo generado por Fisher y que de alguna manera explica cómo este Q, en la medida que se incrementa su valor, el rendimiento se incrementa por favorecer el periodo de llenado, justamente haciendo que el periodo de llenado sea largo. Y si lo asociamos a condiciones ambientales de fácil lectura, podemos decir que en aquellas primaveras frescas, tal cual se están dando este año, con temperaturas bajas durante la noche, buenas temperaturas durante el día y oferta de radiación, permite justamente lograr estos valores altos de Q y por lo tanto generar muy altos rendimientos. La campaña pasada hemos tenido lotes que superan las 5 toneladas de rendimiento y Entre Ríos ha tenido un muy buen desempeño en lo que hace justamente en las últimas 2 campañas de rendimiento, pese a las limitaciones hídricas que mencionaba por el efecto del año niño, que tiene más influencia en el cultivo de verano, porque justamente restringe las lluvias en verano, pero sí mucho tiene que ver con cuál es la cantidad de agua acumulada al inicio del ciclo del cultivo de trigo. A los fines de estudio se ha dividido la Argentina en diferentes áreas agroecológicas de producción de trigo. Ahí vemos que la zona 1 Santa Fe Norte, la 2 Santa Fe Sur, con justamente lo que es la provincia parte de la provincia de Buenos Aires. Lo que es la zona 4, lo que es la zona justamente 5, que también se divide en sur y norte, y la zona 4, que también se divide en sur y norte. Si observamos hoy cuál es la distribución de plantación de cultivo de trigo, lo tenemos con intensidad de verde. Vemos que los departamentos del centro de la provincia de Córdoba y lo que es
me refiero al centro, justamente a la zona centro, lo que es el límite San Francisco. Podemos hablar este de la provincia de Córdoba, centro-oeste de la provincia de Córdoba y centro-oeste de la provincia de Santa Fe, sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, es donde se concentra la mayor superficie de trigo implantada. Y esto por un lado está vinculado a las condiciones ambientales, también a las cuestiones este, asociadas a la tipo de población, donde el trigo, sobre todo en aquellas poblaciones de origen alemán, es un cultivo importante, como lo es también en nuestras colonias alemanas que tenemos en la costa del Paraná, donde el cultivo de trigo, pese a diferentes situaciones, todos los años se implanta en una buena superficie. Siguiendo con las zonas productivas que vemos en el mapa a la izquierda, las zonas productivas argentinas, si le vemos en zona sur, norte y centro, podemos ver que la zona norte, que es justamente la provincia de Santiago del Estero, el norte de Córdoba, parte de lo que es Salta fundamentalmente, Tucumán una parte, vemos que eso representa unas 600.000 hectáreas, alrededor de esta superficie, puede variar según los años. La zona centro, que es la más importante, con 4.233.000 hectáreas, y la zona sur con 1.954.000 hectáreas. Si lo miramos por provincia, acá lo tenemos por número de productores, por superficie sembrada. En cuanto a superficie sembrada y a producción, la provincia de Buenos Aires es la más importante. Aquí vemos que tiene el 43% de la superficie, Santa Fe con el 18%, Córdoba con el 14%, Entre Ríos con el 8%, Santiago Estero con el 6% y La Pampa con el 4%, y después el resto de la provincia con superficies minoritarias. Con respecto a la composición del grano del trigo, podemos diferenciar en tres partes. Primero, la cobertura y la capa de lebrona, que es todo lo que sirve de protección a la semilla y está compuesta por la testa, el tegmen y el pericarpio. Y una capa de lebrona, que es una capa proteína alrededor del endosperma, que justamente secreta enzimas que son responsables de disolver los carbohidratos cuando se da el proceso de germinación. Eh, esta estructura representa alrededor del 14% del peso total del grano, y desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista alimenticio, el endosperma, que comprende los tejidos que rodean justamente el embrión y que proveen energía a la semilla, de donde se obtiene las harinas en el proceso de molienda, representa alrededor del 83% del peso del grano, y el embrión, que puede representar está alrededor del 3 al 7% del peso del grano, donde contiene justamente la estructura de la planta, que comprende el esputerio, la plúmula y la radícula, que puede llegar a generar el futuro, la futura planta de trigo. En cuanto, si lo miramos desde el punto de vista de la composición química, el 70% son carbohidratos, de los cuales esos carbohidratos el 97% son almidón. El contenido de proteína puede variar según los cultivares entre el 8 y el 15% del sistema de producción. Vamos a ver que dentro de estándares también está el contenido de proteína. Un 2% de lípidos, 2% de vitaminas, minerales y un 2% de fibra. Y al igual que en la mayoría de los cereales, la proteína del trigo es pobre en lisina, este aminoácido esencial que en muchos casos tiene que ser agregado, depende de cuál sea el destino de la producción. En cuanto a la cadena de valor triguera, podemos hablar de tres etapas: la producción primaria, la producción o la etapa industrial y los destinos. Dentro de la producción primaria, obviamente, están los semilleros, que existe una fuerte componente de semilleros argentinos, muy tradicionales. Entre ellos podemos mencionar a Buck y a Klein. Después otros semilleros también pertenecientes a INTA, donde básicamente en el punto de vista genético lo que se busca es resistencia a enfermedades, fundamentalmente rollas. Y nuevamente el cultivo de trigo son alrededor de 49.000 productores, unos 2.430 acopios, y esto va a unos molinos harineros que tenemos alrededor de 183 molinos, donde la harina común y premezclas representan alrededor del 10% del total del mercado, y
Dentro de la harina a granel y bolsa 50 kilos, que está básicamente vinculada a la elaboración del pan artesanal, alrededor de 33.000 establecimientos, producto de panadería alrededor del 70%, correcto al consumidor, elaboración de pastas alimenticias alrededor del 10%, la elaboración de galletitas con 60 empresas alrededor del 7%, y otros que pan industrial y otros frenazo alrededor del 3%, que básicamente pueden ir a cadenas alimenticias, hoteles, restaurantes y otras cadenas. Si quieren ampliar la información, en la parte acá inferior ven el link de donde está esta información, pueden pinchar ahí y los lleva a la página web donde da otras características de la cadena de valor del trigo en Argentina. Vinculado a la industrialización, podemos pensar que, o más que pensar, podemos asociar lo que es la industrialización en cuanto a la capacidad de molienda instalada y donde se produce este cultivo. Buenos Aires tiene la mayor cantidad de industria o capacidad de molienda. Además de la área productiva, lo que influye acá es la demanda en cuanto al producto harinas y todos los otros componentes de la cadena de valor que ya vimos. Santa Fe el 20%, Córdoba el 10%, Entre Ríos 3%, tenemos Molino Rosario del Tala, Crespo, Paraná y en alguna otra parte de la provincia tenemos industria morinera. En cuanto a la cadena de valor y los principales destinos de exportaciones, aquí vemos dos años, en 2015, 2017, tenemos el 2017, donde Brasil representa el 40%, en el pasado el 74% era destinado a Brasil, Argelia 12%, Chile 7%, Bolivia 5%, Bangladesh 5%, Vietnam 4%, Tailandia 4% y el resto del mundo alrededor de un 23%. Vemos que tenemos posibilidades de exportación. En lo que hace el año justamente 2017, el 65,9% era realizado por 5 empresas y las primeras 10 empresas representaban el 81% del total de trigo exportado. Y dentro de los principales operadores o traders mundiales está Bunge, Cargill, COFCO, Exnidera, Dreyfus, Oleogenasa Moreno, que antes era Glencore, grandes empresas nacionales tipo cooperativo como son justamente la Asociación de Cooperativas Argentina y otras pocas empresas menores, como por ejemplo puede ser AGD y alguna otra empresa que participaba ante el mercado de exportación de trigo argentino. Para quien quiera ampliar información, aquí pueden en cadena de trigo, cuando lo pongan en el modelo puede estar link para poder mirar este video. Aquí no lo vamos a mostrar por cuestión de tiempo, pero quien quiera ampliar sobre cadena de valor del cultivo de trigo tiene esta información disponible. También para quien quiera ver los procesos de industrialización de obtención de harina, que tiene diferentes momentos donde el grano se limpia, se hidrata, se muele en 2 o 3 etapas, se separa en lo que es el salvado o su producto y las harinas, el tamaño de las harinas, los clasificados salvados en sémola o semolines. Todo esto tiene que ver con todos los productos y subproductos que se obtienen de este cultivo, de este grano, como es el cultivo de trigo. En cuanto a las bases de comercialización, aquí tenemos 3 grados con respecto al peso hectolítrico, yo mencionaba, grado 1, 2 y 3, 79 es grado 1, el de mayor calidad, los requerimientos de materia extraña, granos ardidos, granos con carbón, granos panza blanca, granos quebrados, granos picados y el contenido de humedad que es del 14% para la comercialización. La base en cuanto al contenido de proteínas 11%, por encima del 11% puede haber bonificaciones, por debajo del 11% hay quitas y normalmente cuando estamos por debajo del 10% el trigo deja de tener un uso como grano para la industria del pan y normalmente se transforma en trigo forrajero. Si tenemos que hablar de brecha de rendimiento, y yo hablaba hoy de cuánto más se puede llegar a producir de trigo en Argentina, aquí en este gráfico, según las zonas trigueras, se puede observar acá la brecha de rendimiento entre las diferentes zonas y vemos que en la mayoría tenemos niveles de productividad que están, en el caso de Entre Ríos tenemos una capacidad productiva alrededor de 5 toneladas, estamos en 3 toneladas, o sea, tenemos una brecha importante y está claro que las variables o las razones que explican esta brecha de rendimiento, que en el caso de Entre Ríos puede llegar a ser más de
más de 6 toneladas en cuanto a productividad, nosotros podemos pensar dentro de las prácticas agronómicas de manejo con gran responsabilidad la fertilización, no porque sea deficiente la fertilización en el sentido como técnica, sino en que la cantidad de fertilizante utilizado es menor al que requieren los cultivos. En estos tres mapas, con referido a lo que son el nivel tecnológico que se ocupa en Argentina, justamente la campaña 21-22, ahí vemos la cantidad de semillas que se siembra para Entre Ríos en promedio 126 kilos. Esto está muy asociado a la cantidad de plantas que quiero lograr y fundamentalmente al ciclo de cultivo. En el caso del trigo tenemos lo que llamamos ciclos largos, con fecha de siembra en el mes de mayo, ciclos intermedios o cortos que van desde junio hasta principios de julio y los ciclos cortos que van de fines de junio a principios de julio. Y en la medida en que el ciclo se acorta, fundamentalmente, la menor longitud justamente está asociada a un menor periodo vegetativo. Esto significa que una de las características que vamos a observar en las gramíneas que tienen capacidad de macollaje, en la medida en que el periodo vegetativo se acorta, la capacidad de macollaje se disminuye, por lo que deberíamos incrementar la cantidad de plantas logradas para tener una cantidad de espigas buscadas que no limite el rendimiento de cultivo. En general, los cultivares intermedios a cortos o cortos se incrementa la cantidad de semillas para justamente lograr una mayor cantidad de espiga debido a esta disminución en el macollaje. En cuanto a la dosis promedio de nitrógeno, aplicado está en los 75 kilos. Pensemos que para nuestros ambientes la oferta del suelo puede ser de 40 kilos en promedio, en más o en menos, y lo que requiere el trigo para producir una tonelada de grano está alrededor de 30 kilos de nitrógeno, lo cual la oferta que debemos tener, alrededor de 110, 120 kilos, nos alcanzaría para 4 toneladas, pero si los ambientes o la calidad del año da para mayor, significaría que la cantidad de nitrógeno que estamos aplicando sería limitante para el cultivo. En cuanto a la dosis promedio de fósforo, en el caso del trigo requiere de 3 kilos por tonelada, Entre Ríos debido a que naturalmente o normalmente el fósforo se utiliza más debido a los bajos niveles. El trigo tiene un requerimiento, perdón, en cuanto a nivel crítico de fósforo Bray de alrededor de 15 y 16 ppm en trabajos recientes, y por ahí con alguna discrepancia de mi parte los valores son más bajos y creo que tenemos que apuntar a mantener los suelos con niveles de fósforo por encima de las 15 ppm si esperamos que no se vea limitado el crecimiento y por lo tanto el rendimiento de este cultivo. Con respecto a la morfología de la planta, el hábito de crecimiento es una planta que al principio, durante el periodo de macollaje, desarrolla vástagos, luego el cerdo tallo comienza a crecer. En el pasado podía tener un tamaño hasta 1,5 metros de altura. Es relativamente poco macolladora, en orden de 2 o 3 macollos fértiles, es un cultivo de ciclo anual. Un sistema regular morrizo correspondiente a un sistema bien adventicio, que observamos en la foto a la derecha, justamente en el ensayo estamos evaluando la manera de poder incrementar justamente el desarrollo de este sistema radicular, un follaje verde claro. Importante, las vainas son glabras para diferenciarlo de otras gramíneas muy parecidas como son el centeno, la cebada y la avena. Pueden ser también glabras o pubescentes las vainas. En general las aurículas son pilosas en su base, esto es lo de la aurícula lo que tiende a abrazar ese tallo, con lígula bien membranosa como se observa acá, y las láminas pueden ser tiernas hasta 2 centímetros de ancho, y esto está muy asociado a la disponibilidad de nitrógeno. En la foto a la derecha observamos justamente la ubicación de la lígula y la aurícula abrazando el tallo, como observa ahí. La vaina de la hoja superior que está subiendo, y algunos de los puntos importantes para observar: la última hoja que se despliega, que se desarrolla, se denomina normalmente hoja bandera o F1, depende de la bibliografía, y en la escala fenológica que nosotros vamos a utilizar, que es la escala de Sadok, corresponde al estadio 39, y lo que dice la escala es que cuando la hoja bandera está 1 centímetro por encima de la lígula de la hoja bandera -1, justamente el trigo está en este estadio.
Es muy importante este estadio porque si tenemos en cuenta cuáles son las hojas que contribuyen a llenar los granos, la hoja bandera y la hoja que está por debajo, que normalmente se denomina hoja bandera -1 o F2, junto con la hoja bandera -2, F3, representan ahora el 35% del llenado, y la otra parte importante del llenado es la estructura que abraza el grano, que lo vamos a ver que son las lomas. Aquí vemos la inflorescencia del trigo, que es una espiga dística, que puede tener hasta 15 centímetros de longitud, una espiguilla pluriflora, que puede tener entre 7 a 10 flores, aunque normalmente se producen 2 o 3 espiguillas, o son em, fértiles 2 o 3 espiguillas por espiga, por espiguilla, perdón. Y aquí vemos justamente en la foto central el momento de inicio con un 50% del llenado de grano, y la foto a la derecha justamente en el periodo de plena tesis. La floración se da desde la parte media de la espiga hacia los extremos, y este también es un periodo importante porque hay una enfermedad en particular, que un hongo que se llama Fusarium, que está asociado a condiciones ambientales con altas humedades relativas y condiciones de baja luminosidad, y con una presencia de humedad relativa al ambiente elevada. Justamente es el periodo de máxima susceptibilidad, y por eso la importancia de poder identificar cuándo estamos en estadio de antera visible, que corresponde al estadio 65 de SADOC. Aquí en esta diapositiva podemos observar las componentes de una espiguilla, donde tenemos los antecios, anteras rudimentarias, que van a generar estructuras que generalmente se pierden, la raquilla, la flor compuesta por la arista. Hay trigos que son aristados, otros que son sin arista, y estas dos estructuras que se llaman la lerma y la palla, que abrazan el grano y que tienen una muy alta capacidad de fotosintetizar y generar fuente para el llenado de los granos. La escala que se utiliza para denominar o enunciar la fase de desarrollo del cultivo de trigo, la escala de SADOC, que divide el cultivo en 10 estadios. Estadio 0, que viene al momento de colocación de la semilla en el suelo hasta la germinación. Estadio 1, la producción de hoja. El estadio 2, la producción de macollo. Estadio 3, la producción de nudos o encañado. La 4 es la vaina engrosada. La 5, la emergencia de la espiga. La 6, vinculada a la floración o antesis. La 7, el proceso de llenado de grano, que va desde grano lechoso hasta el estadio de maduración, que es grano pastoso duro, y estadio 9 de madurez. Aquí lo que podemos ver gráficamente, la escala de SADOC, desde el momento de colocación de la semilla, estadio 0, 1, el 1 puede haber 1, 1, una hoja, 1, 2, segunda hoja, 1, 3, tercera hoja. Normalmente a partir de la tercera hoja comienza con la generación de macollos provenientes de las yemas basales, y ahí pasamos al estadio 2, planta madre y un macollo, estadio 21, planta madre y 2 macollos, 22, planta madre y 3 macollos, 23. Luego, cuando el punto de crecimiento deja de diferenciar hoja y pasa a diferenciar la futura espiga, estamos en estadio 3, que coincide con el periodo de elongación de nudos, normalmente entre 3 y 4, dependiendo del periodo del cultivar, hasta el estadio 3.9, que es la emergencia y hoja bandera desarrollada o desplegada, como se dice habitualmente. El estadio 4 es cuando la espiga va subiendo por la vaina de la hoja bandera. Justamente la diferenciación de la espiga sería cuando pasamos del estadio 2 al 3. El estadio 5 tiene que ver con la emergencia de la espiga, el 6 con la floración y el 7 con el periodo de llenado de grano, y el 8 cosecha, madurez y cosecha. También es importante vincularlo esto con los componentes de rendimiento, desde el punto de vista que lo primero que nosotros vamos a fijar es el número de plantas por metro cuadrado, que lo vamos a lograr en función de la densidad de semilla que utilicemos. Luego se va a determinar el número de espigas por planta, que va a estar asociado a la capacidad de macollaje, entre otras variables, la nutrición nitrogenada. A partir de la diferenciación de la espiga voy a lograr diferenciar la cantidad de espiguillas por metro cuadrado, y durante el periodo de todo el periodo hasta justamente la espigazón, el cuajado, vamos a estar definiendo el número de granos por espiguilla, para finalmente el número de granos por metros cuadrados
que es uno de los principales componentes del rendimiento, y el peso del grano, que está más fijado genéticamente, puede estar influenciado, por ejemplo, por factores como la temperatura en el momento del llenado de grano, sabiendo que un incremento en la temperatura en este periodo de llenado significa un acortamiento del periodo de llenado y por lo tanto, perdón, o por lo menos un menor peso de granos que está asociado o puede estar asociado a un menor peso hectolítrico. Aquí en este gráfico, como ya lo he mencionado, podemos observar los diferentes estadios, estadio 1.1, la primera hoja totalmente desarrollada, la segunda hoja dentro de la vaina de la hoja, en este caso L1, la segunda hoja perfectamente podemos decir que estamos en presencia de una hoja completa cuando podemos diferenciar todas sus partes, perdón, la vaina, la lígula, la aurícula y la lámina, hasta llegar al estadio 2, que ya vimos que mencionamos fundamentalmente que se da con la activación de las yemas de la base, y normalmente cuando está entre 3 y 4 hojas, el punto de crecimiento deja de diferenciar hoja, ese punto de crecimiento está por debajo del suelo, diferencia la futura espiga, la espiga tiene un número diminuto y comienza a diferenciar la espiguilla, y es importante durante el periodo de crecimiento de la espiga, las condiciones ambientales son fundamentales, y aquí se define lo que se denomina periodo crítico en cultivo de trigo, fundamentalmente limitado por radiación, que son 20 días previos a la floración, y esto más o menos coincide con el periodo de elongación de los entrenudos. Aquí podemos observar el estadio de la imagen de la izquierda, cuando estamos pasando al estadio Z1,5,15, estadio 2,3, donde tenemos la planta madre y 3 macollos. Ahí tenemos tallo 1, tallo 2 y tallo 3. Y nuevamente en 2,4, cuando la espiga comienza a subir por encima del suelo, o estadio de la arruga, como también se lo menciona, y ahí se comienza a futuro la elongación de los entrenudos. Aquí en el estadio 3.1 ya vemos el primer nudo por encima, elongado por encima del nudo anterior, y vemos que la espiga ya está por encima de ese nudo. Podemos cortar la planta aquí y observarla. Mencionamos el punto 3.9, normalmente el cultivo de trigo, todas las hojas que se desarrollan o aparecen durante el macollaje se pierden, asociadas a la removilización de nitrógeno o a los fotoasimilados o a la presencia de enfermedades, y fundamentalmente la hoja bandera -1, las que vemos de 3.9, que se expande justamente, tienen una mayor importancia en la fotosíntesis, que tiene influencia directa sobre el llenado de los granos. Aquí observamos uno de los estadios fundamentales, que es la aparición de la hoja bandera, es cuando se encuentra la lígula por encima 1 centímetro de la lígula de la hoja bandera -1. En este estadio tenemos que proteger justamente la hoja bandera, dijimos la importancia que tiene que ver el llenado, y es uno de los estadios que ustedes van a tener que monitorear como último para la toma de decisión de fungicidas para el control de enfermedades foliares. Aquí podemos observar los estadios posteriores a la aparición de la hoja bandera, el engrosado de la vaina de la hoja bandera, que constituye el estadio 45, hinchado medio de la vaina de la hoja bandera, cuando aparecen las aristas encima de la lígula de la vaina de la hoja bandera. Aquí estamos en el estadio 49, la emergencia de la espiga, y en muchas ocasiones la emergencia de la espiga ya está asociada a la floración, como vemos en la foto derecha, de las primeras espiguillas, y aquí estamos en el estadio 65, que es otro de los estadios clave. Yo mencioné que hoy que hay una enfermedad que se llama fusario, que afecta a las espiguillas, asociado a condiciones ambientales de alta humedad y a llovinas, frescos. Si nosotros quisiéramos proteger a esta espiga, justamente podemos hacerlo cuando estamos en estadio 61, inicio de antesis, o plena antesis, que es estadio 65, que es donde justamente un componente de las anteras, que es la mielina, favorece el rápido desarrollo de patógeno. Cuando está dentro del futuro grano genera un aborto, y luego va a tener una coloración rosada,
que puede estar también en la base de la espiguilla cuando la infección se da en forma tardía, pero de alguna manera esta enfermedad genera una caída importante de peso hectolítrico, del peso de los granos, con lo cual controlarla no es sencilla, dado por varios aspectos. Dijimos que el punto más sensible es la antesis, y si tenemos en cuenta que la antesis en la misma espiga existe una variación de 7 a 10 días, también existe una variación en cuanto a lo que es la planta madre del macollo, esto dificulta en algunas ocasiones el control. Aquí podemos observar esquemáticamente lo que es la hoja bandera, el 4.5, hinchado medio de la vaina de la hoja bandera, la 5.5 con la aparición del 50% de las espiguillas por encima de la lígula de la hoja bandera, y el estadio Z cuando ya se encuentran las primeras espiguillas, la espiga totalmente visible y las primeras espiguillas de antesis que ya la podemos observar en la parte media de la espiga. Acá hay una adaptación de Stafford donde divide el estadio 7 de 6.5 la antesis al 7.02, 0.5, 0.8 y 7.1 que viene que ver con los granos en la zona central de la espiga. Granos en la zona central de la espiga extendidos 50% del tamaño de lo que sería la lema y la palia. El 708 que es grano en la zona central de la espiga, extendido un 80%, y el 771 grano en la zona central de la espiga, en madurez acuosa con líquido claro, que es el típico nombre que sería el grano lechoso. Al igual que otros cultivos que ya venimos viendo, cuáles son los factores ambientales que afectan al desarrollo. En el caso del cultivo de trigo, fundamentalmente es la temperatura. La sumatoria de grado día es el modelo que se utiliza para el caso del trigo, una temperatura base de 0 grados. En segundo lugar podría ser el fotoperiodo. El trigo es una planta de días largo. Estos fotoperiodos alargándose generan una disminución en el tamaño de la planta o en el número de hojas, afectando por lo tanto el rendimiento en siembras tardías. Y en algunos trigos, no desde el punto de vista productivo en Argentina, pero sí lo podría ser una buena herramienta para lo que es sobrepasar, por ejemplo, trigos plantados en verano y que pasan en invierno bajo nieve, que es lo que se da en el hemisferio norte, puede ser Canadá, Alemania. En esos trigos tienen requerimiento de vernalización, y en ese caso puede ser un buen requerimiento, mientras que en nuestros trigos actuales los requerimientos de vernalización, que son temperaturas por debajo de 4 grados, no son necesarios, y sí se utiliza, por ejemplo, en trigos forrajeros para evitar que entren en estado reproductivo, que vegeten continuamente. Se puede usar esta estrategia. Otro de los factores que pueden afectar al desarrollo es el agua y los nutrientes, pero fundamentalmente el que define el desarrollo de un cultivo es la temperatura. Solamente para recordar, aquí podemos observar un modelo de respuesta al fotoperiodo días largo, donde se diferencian justamente el umbral fotoperiódico, la precocidad intrínseca, la cantidad de grados día que tiene que sumar para acelerar su tasa de desarrollo, y la pendiente de la recta que tiene que ver con la sensibilidad al fotoperiodo. En el caso del trigo ya dijimos que es un cultivo de día largo. Durante la presentación mencionamos que podía haber cultivos de ciclo intermedio corto o largo y corto. Aquí vemos que tienen diferente precocidad intrínseca, y a su vez tienen diferente pendiente en cuanto a la sumatoria térmica de grados día para los diferentes cultivares. La temperatura base, yo mencioné que había entre 0 y 5 grados. En este caso tomamos la temperatura base del modelo de 5 grados de temperatura. Entonces, como concepto, nos tiene que quedar claro que la respuesta fotoperiódica de días largos significa que atrasan la fecha de siembra, vamos a tener plantas más chicas, que existe una variación temporal y espacial de la duración del día durante la estación de crecimiento, la relativamente poca importancia de la vernalización y la respuesta genotípica a los diferentes factores, donde ya observamos o dijimos que el más importante está vinculado a la temperatura, que es lo que van a definir la duración de la etapa.
aún mayor temperatura, la sumatoria térmica diaria va a ser mayor y por lo tanto la etapa en días va a durar menos. Y si estamos evaluando, por ejemplo, el periodo lleno de verano, una reducción en este periodo, que se puede dar, por ejemplo, por incremento de la temperatura en el mes de octubre, va a estar asociado, entre otros aspectos, a una menor cantidad de días de llenado, menor peso de grano, menor peso hectolítrico. Y si lo miramos desde el punto de vista de la calidad, un acortamiento del ciclo nos puede llegar a dar también una menor cantidad de gluten, que es una de las proteínas que está ligada a la propiedad y a la calidad panadera de las harinas que produce el trigo. Como ya hemos mencionado en el cultivo de maíz, es importante tener siempre presente este modelo ecofisiológico durante el periodo de iniciación de la planta, hojas, aparición de hojas, macollo, lo que estamos haciendo vinculado a la expansión foliar, que está asociada a la nutrición, aumentar el índice de área foliar, aumentar la intercepción. Ese aumento en la radiación interceptada a una eficiencia del uso de la radiación dada me va a generar la biomasa, una tasa de crecimiento del cultivo que tiene que ser máxima durante el periodo crítico. Dijimos 20 días previo a la floración, alrededor de, y durante todo el periodo de crecimiento de la espiga, que es a partir de los 2 nudos básicamente. Luego una partición de la biomasa, del total de biomasa que acumulé, cuánto de esa biomasa se va a destinar al número de granos y en función de la relación fuente-destino vamos a tener el rendimiento de grano, donde también como última componente que se define es el peso de los granos. Entonces, desde el punto de vista matemático, podríamos hacer que el rendimiento está en función de la biomasa del índice de cosecha y que la biomasa aérea está en función de la radiación incidente por la eficiencia con la cual la intercepto y por la eficiencia en la cual la convierto. Y finalmente, los dos componentes numéricos del rendimiento, el más importante es el número de granos por metro cuadrado y en segundo paso el peso de los 1000 granos, o el peso de los granos en definitiva. ¿Cómo se van definiendo estos componentes en el tiempo? Lo primero que yo defino al elegir la densidad de siembra es el número de plantas por metro cuadrado. En función del macollaje voy a definir el número de espigas por metro cuadrado. En función de la espiga por metro cuadrado durante el periodo de encañazón voy a generar el número potencial de granos por espiga. Durante todo este periodo el número de granos por metro cuadrado. Finalmente el rendimiento con el peso de los 1000 granos. Entonces, matemáticamente podemos decir que el rendimiento va a estar en función del número de granos por el peso de los granos y de alguna manera yo tengo que propiciar ese incremento en número de granos, que vamos a ver cómo los factores reductores del rendimiento van a afectar este número de granos y en algunos casos otros factores reductores, como por ejemplo Fusarium, una enfermedad que afecta a la espiga, me va a reducir el peso de los granos. O una condición ambiental de altas temperaturas que acorta el periodo de llenado también me va a generar una caída en el peso de los granos y por lo tanto en el rendimiento. Hace un momento hablamos de periodo crítico, en el caso del cultivo de trigo, el periodo crítico donde es susceptible a una caída en la radiación va 20 días previos alrededor de la floración y 10 días posterior a la floración y coincide, como ya lo hemos mencionado, del periodo de crecimiento de la espiga, 2 nudos en adelante, hasta inicio de lleno de grano, se da el periodo crítico del cultivo del trigo. Todos aquellos factores reductores que afecten el crecimiento, la tasa de crecimiento de cultivo durante este periodo van a afectar el rendimiento, como podría ser la aparición de enfermedades, la aparición de plagas, la falta de nutrientes, la falta de nitrógeno fundamentalmente puede afectar y vamos a ver cómo todas estas prácticas son necesarias la toma de decisión para evitar que justamente se dé una caída de la tasa de crecimiento en este periodo y por lo tanto afecte al rendimiento del cultivo. Mencionamos que uno de los puntos más importantes al inicio del periodo de cultivo es definir la densidad, que va a estar vinculado al tamaño de la planta y a la plasticidad vegetativa en el periodo de ramificación-macollaje. Recordemos que la ramificación o el macollaje en este caso está asociado por un lado al ciclo de cultivo. Aquellos cultivares de ciclo largo o intermedio tienen mayor capacidad de macollaje que los ciclos intermedios cortos y fundamentalmente se da a muy altas densidades, puede haber una baja por esterilidad
o lo que también se puede dar es el vuelco, con lo cual no es deseable porque esto va a dificultar la labor de cosecha, además que puede alterar la calidad del grano. Aquí en esta gráfica podemos observar que podemos analizar dos cultivares, uno ciclo largo, otro ciclo intermedio corto, o intermedio en general, la que son las espigas por metro cuadrado y las espigas por planta. En la medida que nosotros aumentamos la densidad, el número de espigas por planta cae, porque la cantidad de macollos que generan una espiga fértil cae. A su vez, si vamos a un punto de vista en contra, en la medida que el número de plantas es menor, la cantidad de espigas por planta justamente va a crecer, ¿no? O sea que nosotros en aquellos cultivares que tenemos tiempos, ciclos largos o intermedios largos, podríamos usar una menor densidad de semilla, una menor cantidad de plantas y lograr una tasa de macollaje efectiva, que es aquella que logra dar una espiga fértil, y de esa manera podemos asegurar un valor aceptable y que esto nos daría un rendimiento aceptable. Aquí en estas dos gráficas podemos asociar el número de espigas por metro cuadrado en función de diferentes densidades de planta y fundamentalmente lo que es el rendimiento. Yo mencionaba que en aquellos cultivares de ciclo largo o intermedios largos, son dos materiales viejos, ya no existen en el mercado, pero los fines de manejo es bien ilustrativo. Nosotros podemos aprovechar en aquellos cultivares de ciclo largo de justamente la capacidad de macollaje que tiene este cultivo y nosotros podemos incentivar con algunas prácticas de manejo este macollaje. Vamos a ver más adelante cómo la fertilización nitrogenada puede generar un incremento primero en el área de captación de energía, en la eficiencia de intercepción y también en el número de macollos. O sea que para esa densidad de planta entre 250 y 550 plantas que nos dan más o menos entre 400 y 600 espigas por metro cuadrado, podríamos decir que la estructura mínima que necesitamos del cultivo para alcanzar alto rendimiento. Para concluir, algunas normas, algunas decisiones en cuanto a la densidad, ajustar la densidad de siembra acorde al cultivar seleccionado, si es ciclo corto o largo, fecha de siembra, en la medida que nos atrasamos en la fecha de siembra también cae el número de macollos. Y como siempre mencionamos, la idea es que garanticemos la cobertura del cultivo para que al inicio del periodo crítico tengamos la mayor cantidad de intercepción de radiación, llegar a ese IAF crítico del 95%, con lo cual con 250 a 300 plantas logradas, dependiendo del cultivar y la fecha de siembra lo vamos a tener, y generalmente con más de 500 espigas por metro cuadrado estamos asegurando un buen rendimiento. Con respecto a la fertilización, ya mencionamos para el caso del maíz, como nutriente importante el nitrógeno, en segundo lugar el fósforo, el azufre, que estamos encontrando respuesta también en algunos ambientes, zinc, es muy clara respuesta de cultivo de trigo a zinc, fundamentalmente ya sea en tratamiento de semillas, fertilización al suelo con fertilizante fosforado o aplicaciones foliares. Y en algunos ambientes puede llegar a haber respuesta a potasio, pero esto todavía ya están en estudios muy promisorios. ¿Cuáles son los modelos que utilizamos para poder recomendar el manejo de la fertilización? Uno de los modelos que utilizamos, propuesto por Melchiori de INTA Paraná, donde a partir de nosotros controlar el nitrógeno disponible en el momento de la siembra, que lo hacemos a través de un muestreo de suelo y solicitando análisis de nitratos, ahí de 0,60, primero tomando la muestra 0,20, otra 20,40, otra 40,60, o podemos estimar a partir del resultado 0,20 un valor de 0,60. Deberíamos llegar a un umbral entre fertilizante y nitrógeno disponible del suelo de 135 kilos. Con eso nos estaríamos asegurando el 100% del rendimiento relativo para nuestro ambiente, que anda alrededor de 35 o 40 quintales, que son entre 3,5 4 toneladas de rendimiento. Si apuntamos a rendimientos mayores, podríamos buscar umbrales, por ejemplo, que llegara a 150 kilogramos de nitrógeno de suelo más fertilizante,
pensando en rendimientos por encima de las 4 toneladas. Aquí en esta gráfica observamos cómo el incremento en la dosis de nitrógeno genera un incremento en la eficiencia de intercepción. Entonces, una de las prácticas de manejo que podríamos utilizar, y de hecho, como aumento de aplicación de nitrógeno, la aplicación de macollaje es la que más se utiliza, o podríamos repartir entre siembra, macollaje y inicio de cañazón. Hay trabajos que demuestran que repartir la dosis de nitrógeno incrementa la eficiencia, pero básicamente, si lo asociamos a dos prácticas de manejo, la utilización de nitrógeno en macollaje me va a generar un mayor tamaño de hoja, por lo tanto una mayor intercepción, tengámoslo en cuenta para cultivos que están restringidos de crecimiento, y la aplicación de nitrógeno también favorece el macollaje. En cuanto a fuente, la fuente más utilizada de nitrógeno en trigo es urea, la segunda en importancia es guan, y existen otras fuentes alternativas como nitrato de amonio calcáreo o sulfurhidrato de amonio, que también pueden ser utilizadas. Aquí justamente en esta gráfica lo que estamos mostrando es la cantidad de vástago por planta que se genera en función de la dosis de nitrógeno. Y ustedes ven que al día 40, donde más o menos coincide con la fertilización, al día 60 tenemos alrededor de 3 macollos cuando usamos la dosis 120 kilos, y después nos quedamos 1,7 y 1,8 macollo por planta de espiga fértil. Esto también se da aunque en algún momento hay un incremento en la cantidad de macollos, pero no todos tienen las condiciones de luz, por ejemplo, para poder generar una espiga fértil o la cantidad de tasa de crecimiento necesario para generar esta estructura, y se reabsorben y ese nutriente puede llegar a ser reutilizado por la planta o puede ser perdido como biomasa seca en el entresurco. Vamos a ver uno de los factores reductores más importantes en lo que hace el cultivo de trigo, sobre todo pensando en algunas enfermedades que tienen una tasa de crecimiento o de aparición y de aumento en cuanto a la severidad, que son los parámetros que se miden, ya sea incidencia y severidad dentro de la patometría, qué cantidad de hojas enfermas hay y qué porcentaje de hojas están enfermas, que es la severidad, y que son los parámetros que normalmente se miden para determinar la aplicación o no de un fungicida. Aquí en este cuadro podemos observar diferentes enfermedades. Tenemos la roya de la hoja o roya anaranjada, que es la más común hasta hace mucho tiempo, con una amplia difusión, una alta frecuencia de aparición, que tiene efectos severos a moderados sobre el rendimiento. La importancia relativa era alta. Y si tenemos que evaluar cuál es la principal estrategia para el manejo de enfermedades, yo ya mencioné fungicida, pero la primera tiene que ver con la resistencia genética. La roya del tallo, que para nuestro ambiente puede ser de difusión moderada, frecuencia de presión baja, y la que se ha incrementado notoriamente en estos últimos años es la roya estriada o amarilla, que ya tiene una difusión amplia, la tasa de aparición es alta, el efecto sobre el rendimiento puede ser severo y la importancia relativa desde el punto de vista del manejo es moderada alta, y también aquí la primera herramienta de manejo es la resistencia de los cultivares. Luego de las dos manchas, septoriosis y mancha amarilla. Mancha amarilla puede estar presente en una amplia difusión con una frecuencia de presión alta, asociada o a semilla infectada, ya que este patógeno se puede transmitir por semilla, o por la presencia de rastrojo, ya que es un necrotrófico, vive en el rastrojo del cultivo y puede generar a partir de aquí el núcleo primario y generar la infección. Luego en otras enfermedades como oidio, que tiene una baja tasa de aparición, igual que estría bacteriana, y algunos de los virus como el anismo amarillo, que tiene difusión amplia, pero que el nivel de daños que puede tener el cultivo es moderado, más algunas otras virosis que pueden aparecer. Esto en enfermedades foliares. Bien, acá vemos las enfermedades llamadas biotróficas, o sea que son parásitas, consumen fotosimilar a la planta. La roya de la hoja o roya anaranjada, la roya amarilla o Puccinia striformis, y la roya del tallo, Puccinia graminis o roya negra, como también se la suele denominar. Las condiciones de temperaturas fresca y humedad por 2 horas son suficientes para el inicio de la infección. Estos biotróficos
vienen del aire, de plantas infectadas a otras zonas y se van transmitiendo de zona en zona. Y es como generalmente crecen las epifitias a partir del traslado de las esporas. Dentro de las manchas ya mencionamos que son de origen necrotrófico, o sea que pueden vivir sobre rastrojos muertos. La mancha amarilla que ya mencionamos del Lertis repenti, las condiciones de humedad son más importantes cuanto horas he mojado la hoja, entre 72 y 96 horas. Ahí vemos en la parte media la estructura del patógeno sobre un tallo de trigo, las podemos observar. La frecuencia con la que estos patógenos suben a la planta está asociada a las precipitaciones. En condiciones de precipitaciones frecuentes sube más rápido y es necesario su control. Y a la derecha vemos la mancha por septoriosis, septoretritici, que también puede aparecer y generalmente cuando está presente mancha amarilla, septoria no lo está o viceversa. Para estos casos hay cultivares de comportamientos moderados y el tratamiento de semillas, especialmente para mancha amarilla, sobre todo con triazoles que permiten controlar este patógeno en etapa temprana, son una herramienta de partir con lotes limpios. Ya hemos mencionado como una de las enfermedades más importantes la espiga, la fusariosis, producida por Fusarium graminearum, donde las condiciones de predisponentes son temperaturas cálidas entre 25 y 28 grados, con lluvias frecuentes y humedad relativa por encima del 70%. Acá también tiene algunos hospedantes alternativos, como pueden ser el maíz. Y aquí observamos esos granos amarillentos y si vamos en detalle pues, se puede ver una estructura color salmón que son justamente la multiplicación de la estructura reproductiva del hongo. Aquí depende en el momento en que se inicia el ataque, si es temprano puede generar la total muerte del grano y cuando es más tardío puede generar granos chuzos de menor peso que en algunos casos son eliminados por el sistema de limpieza de la cosechadora y en otros casos van hacia los granos generando una caída en el peso hectolítrico y desde el punto de vista toxicológico, si queremos llamarle, estos patógenos, Fusarium específicamente, produce deoximanidinol, que es una toxina, una micotoxina, que afecta a no rumiantes. O sea, todo lo que sea, si pensamos en un trigo con destino a alimentación de pollo, por ejemplo, podría ser un factor que genera un problema y ni que hablar si obviamente nosotros consumimos base de alimentos, existen niveles en los cuales el trigo se desecha cuando, por ejemplo, tienen más de 2 ppb de estos componentes micotóxicos. Otro de los factores reductores en el trigo son las malezas, las podemos dividir en dos grandes grupos, malezas de hoja ancha y malezas de hoja fina. Si bien uno podría pensar que las malezas de hoja ancha son de más fácil control, la aparición de diferentes mecanismos de resistencia a los diferentes grupos de herbicidas es un factor que ha incrementado la dificultad de su control y sí, obviamente las malezas de hoja fina como la avena o el lolium son mucho más complejas, también relacionándolo a que existen muchos grupos químicos de herbicidas en los cuales se ha encontrado resistencia y esto ha disminuido la cantidad de herramientas químicas disponibles para el manejo de malezas en los cultivos. Algunas fotos de las malezas invernales más frecuentes, a la izquierda Bolesincana perigirillo, a la derecha Paretaria debilis o paritaria. Aquí podemos observar dos malezas invernales más, a la izquierda Senecio glycebachi o primavera, a la derecha Cardus acanthoides o cardos como son habitualmente conocidos. Dos malezas lentifoliadas más, Anagalia gravensis o no me olvides, los apium, apio cimarrón, que son muy frecuentes en la aparición en cultivos invernales. Otro de los grupos de malezas típicas son las crucíferas. Aquí tenemos a la izquierda uno de sus representantes, el ráfano sativus o nabón, lo que pasa en mostacilla. Y otras malezas que pueden ser problemáticas en algunos ambientes sur de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Polygonum convolvulus o herrera anual. Y en el caso de las crucíferas, no aquí, o por lo menos no es tan frecuente, la aparición de esta especie resistente a herbicida del grupo de las ALS, que son los más comúnmente utilizados en trigo.
también con sospecha de resistencia a auxínicos hormonales, con lo cual las estrategias químicas son cada vez menores. Si tenemos que definir un momento de control de maleza de cultivo de trigo, podemos hacerlo previo a la siembra o en la preemergencia del cultivo o en la postemergencia temprano, y esto tenemos que tener mucho cuidado de evitar aplicaciones de herbicidas cuando ya el punto de crecimiento está sobre el suelo. Y se recuerdan que esto era cuando el punto de crecimiento dejaba de diferenciar hoja, pasaba a diferenciar la futura espiga, y básicamente estamos pensando en el estadio 2-4 a el inicio 3 de la escala de Sadox. Aquí en este esquema podemos observar diferentes herbicidas que son utilizados para el control de malezas de hojas anchas, ya sea en presiembra, en preemergencia o en postemergencia, y que dependiendo de cuál sea la situación que se presenta, pueden ser utilizados de una u otra manera. Y recordar que cuando tenemos problemas de maleza resistente, la preemergencia comienza a ser un factor clave. Por ejemplo, para el control de malezas como pueden ser las crucíferas que mencionamos, hay algunos herbicidas que son fundamentales para justamente evitar nacimiento de estas malezas. Aquí podemos observar las mismas gráficos de estrategias para el control de maleza gramínea, donde ryegrass y avena son normalmente los más frecuentes. La presiembra o la preemergencia con algunos herbicidas, algunos de última generación, como puede ser la mezcla de piroxasulfones, especialmente pensada para ryegrass, o la mezcla de estos activos piroxasulfones más flumexacin, que son también como buena eficacia, y algunos herbicidas como estos piroxaden, que existen ya en malezas gramíneas, sobre todo avena, con resistencia a este mecanismo de acción. En cuanto a las plagas, otros factores reductores que afectan el cultivo de trigo, podemos pensar en aquellos que actúan a nivel de suelo, como pueden ser los gusanos blancos, las babosas, y las que actúan a nivel de follaje, ¿no? Durante el periodo de crecimiento, como gorgojo, es muy poco probable, pero los ácaros, la oruga drenadora, que afecta la espiga, la isoca mitad tardía, que tiene que ver con el consumo de hoja, y algunos otros insectos de menor frecuencia, y sí puede ser mucho más importante por ahí la presencia de pulgones, el pulgón verde de los cereales, que es uno de los típicos en el caso del trigo, o el amarillo, y podemos pensar en diferentes estrategias de control con el uso de insecticida, y donde es fundamental el monitoreo durante todo el ciclo del cultivo. Aquí podemos observar el momento de la aparición de plagas. Ya ahí mencionamos los gusanos de suelo en el estadio de implantación del cultivo, nos van a afectar en una planta por metro cuadrado. Las orugas defoliadoras o pulgones nos van a afectar o la tasa de expansión foliar o la tasa de crecimiento del cultivo, por lo tanto el rendimiento. Y los pulgones de la espiga o las orugas drenadoras nos van a afectar ya a los destinos finales, generando la caída o el consumo del grano, y por lo tanto nos van a afectar el número también de granos por metro cuadrado. Ya mencionamos que para poder llevar un buen control del cultivo es importante el monitoreo, ya sea de enfermedades como de plagas. En el caso de plagas, aquí tenemos según el estado del cultivo, el umbral de control, por ejemplo, el pulgón verde, cuando es la emergencia de 15 días, 3 a 5 pulgones por planta. Y en el caso de después de los 15 días de emergencia, podemos hablar de ya 15 pulgones por planta, y tenemos ahí los estadios del cultivo asociado a la intensidad de la plaga. Bien, por lo tanto, para resumir, hacer un cierre. Control de maleza con factor reductor importante durante la preemergencia, presiembra y postemprana. Control de enfermedades cuando tengo cultivares susceptibles y altos niveles de presencia de rollas o de manchas. Las aplicaciones tempranas como estadio 2 nudos pueden ser una alternativa, o la aplicación de 2 nudos y estadio de hoja bandera desplegada 39 sería la segunda opción.
y en aquellos ambientes, y es muy difícil el control de Fusariosis de la espiga, pero si pudiéramos hacer una aplicación cuando estamos en plena tesis, el momento de aplicación para esta enfermedad en estadio de antesis 6.5. Para las plagas puede haber insectos que afecten el crecimiento radicular, como puede ser el gusano blanco, algunos que afectan las primeras etapas, como los gusanos, ya sea de la raíz o también lo que son los pulgones o las orugas defoliadoras, y finalmente en la etapa de espigazón aquellos granos que, perdón, aquellos pulgones que afecten el grano o aquellos que consuman el grano, como puede ser alguna de las orugas.